Estamos bien, ¿sí o no? Pero adicionalmente tengo que establecer las coberturas de esa taxonomía o clasificación de los perjuicios. ¿Cuánto por cuánto? Hay exclusión del lucro cesante, lo que deja de percibir el paciente como consecuencia del evento adverso del daño. Hay daño emergente. Y entonces cuando efectivamente se señala daño moral en esa póliza, automáticamente estoy excluyendo ¿qué? Por Dios santo. ¿Qué estoy excluyendo? Si la cobertura es sobre el daño moral, que dijimos que no es muy recomendable, digamos, el daño moral, automáticamente estoy excluyendo los perjuicios a la salud y estoy excluyendo los perjuicios de la pérdida de la oportunidad. ¿Qué significa eso? Estoy excluyendo condiciones de existencia fisiológicos, a las condiciones de existencia, estoy excluyendo los psicológicos, traumas generados como consecuencia del evento adverso. De ahí entonces yo llamo la atención siempre en este tipo de escenarios de ojo con hablar o hacer referencia al famoso daño moral. ¿Por qué? Porque efectivamente lo hemos visto, que el asegurador dice precisamente el daño moral está cubierto. Perfecto. Que se equipararía desde el punto de vista del lenguaje técnico al perjuicio moral, pero se excluye el perjuicio psicológico, el perjuicio a la vida, relación o condiciones de existencia que ahora se abarca, vuelvo y repito, en el denominado perjuicio a la salud. Entonces, siempre que hablemos de los elementos de la responsabilidad, hablamos inclusive de un hecho, algunos hablan de culpa tampoco, ¿sí? Un hecho de la responsabilidad puede ser culposo en el régimen subjetivo basado en el comportamiento del victimario, en este caso el prestador de salud. Pero el hecho puede ser basado en ¿qué? En la actividad, entonces deja de ser culposo, porque ahí hablamos de presunción de responsabilidad. ¿Está enredado? ¿No? Porque siempre hemos dicho en el título de imputación subjetivo, lo que mira el juez, repetimos, es el comportamiento ¿de quién? Del victimario. Y en el objetivo, efectivamente, miramos, es la actividad. O sea, ¿dónde nos queda más fácil defender los intereses del demandado, del victimario? ¿En el subjetivo o en el objetivo? ¿En el objetivo? En el subjetivo. ¿Por qué en el subjetivo? Porque está basado en la culpa. Y esa culpa basada que tiene los hechos generadores, si a mí me dicen que soy negligente, yo digo que soy diligente y lo pruebo. Pero ahora vamos y decimos, bueno, ya en el subjetivo, entonces, hablemos de obligaciones de medios y resultados. Tema bastante complejo, ¿sí? Obligaciones, tres tipos de obligaciones son fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que venimos manejando directamente? ¿Qué es lo que venimos manejando directamente hasta ahora? Miren ustedes, para ponerle orden a la cosa. Punto número 1, responsabilidad médico-sanitaria. ¿Quedó clara? La una es la médica y la otra es la sanitaria. Punto número 1. ¿Ya existen actividades que son peligrosas? Sí. ¿La actividad médica es una actividad peligrosa? ¿Sí o no? Sí. ¿Se aplica el régimen objetivo? No. Carlos Ignacio Jaramillo, en una de sus ponencias, cuando fue magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo que decía es, no se puede equiparar a un médico que realiza una actividad, dice él, abro comillas, sacerdotal, bienhechora y demás, no se puede equiparar esa actividad con la actividad que realiza una persona que conduce un tractor, una tractomula, un bus de Transmilenio, ¿sí? Que son actividades que peligrosas. Entonces siempre se va a aplicar el título de imputación subjetivo. ¿Claro hasta ahí? Entonces vemos aquí qué obligaciones se vulneran en esta institución en el evento de que le causen daño a las señoras, o en esta en una prueba de esfuerzo, o se cayó, se resbaló el paciente. Siempre ustedes en su demanda tienen que hacer uso de las obligaciones que se denominan obligaciones de seguridad. Y entonces las obligaciones de seguridad aquí en Colombia están establecidas o indicadas en el título de imputación subjetivo basado en la culpa, con la presunción de ella. O sea, siempre se presume la culpa en el, digamos, en la carga estática de la prueba. Yo sé que ahorita hablamos, hacemos referencia al Código General del Proceso, que el juez es el que tiene que establecer, o la contraparte, pero dejémoslo, el juez tiene que saber lo que estamos diciendo.
¿sí? Que siempre que se vulneren esas obligaciones, con presa abandonada, ¿sí? Resbalón directamente en el baño y se le causó una lesión. Siempre obligaciones de seguridad donde hay una presunción de culpa de ese prestador efectivamente en salud. Punto número 1. Entonces miren ustedes, transfusiones sanguíneas. El caso de la clínica Palermo, en la cual una señora va a hacer un procedimiento, tiene su bebé nuevamente y le pierde sangre y lo puedo decir el nombre porque es cosa juzgada, pero eso fue hace muchos años, cada vez que a mí me hicieron sacar una muela ya en la clínica Palermo, ya, ¿sí? No. Entonces, en esa época le incorporaron unas unidades de sangre a una señora, tuvo su bebé, perdió sangre, y 2 años después, por el periódico se den cuenta que hay unas personas que las habían infectado con VIH-Sida por unas unidades de sangre incorporadas en el procedimiento quirúrgico. ¿Sí? Y entonces ahí, pero nosotros decimos Clínica Palermo, responsabilidad civil. Pero ahí fue la estrategia de los abogados de demandar al Estado por ausencia de inspección, vigilancia y control del banco de sangre. Y prosperó la demanda y se condenó directamente a las secretarías departamentales municipales de salud, porque ellas tienen un sistema que se llama de habilitación, y esos habilitadores van, verificadores de habilitación, al sitio, al banco de sangre, y establecen si cuenta con todos los protocolos para efectivamente hacer o recepcionar la sangre. ¿Quiénes eran los donantes de esa sangre? Drogadictos, ¿cierto? Que vendían su sangre, ¿sí? Para poder consumir droga. A sabiendas se llegó allá a la fiscalía porque se condenó a uno de ellos de que ellos eran portadores de VIH. ¿Les importaba así? La señora efectivamente fue portadora de VIH. Ella es víctima directa. El esposo es víctima indirecta causaviente. ¿Sí? Ya hay unas víctimas indirectas no causavientes, que es la vecina y demás, que no tienen, digamos, ningún vínculo sanguíneo ni demás. La suegra es una indirecta no causaviente. Entonces, en ese sentido, miren ustedes, ese acto jurídico bilateral conmutativo que se celebra entre el paciente y el médico puede ser incumplido como consecuencia de una negligencia, inobservancia o imprudencia o impericia. Ya hablábamos de los títulos de imputación subjetiva y objetiva, y estos son las causales de la culpa en el título de imputación subjetiva. Que hablamos de la negligencia. ¿Cuántos tipos de negligencia existen? En el caso de doña Ana María Ruge Ortega, una negligencia por omisión. La compresa no se contó y le genera efectivamente el daño. La impericia, ojo con lo que vamos a decir. La persona puede ser perita pero negligente. Es experta, tan experta se cree la persona, ¿sí?, que efectivamente dice eso, yo ya lo hago, mejor dicho, venga, le hace la laparoscopia, se la hago. Y esto puede ser inobservante los protocolos o puede ser efectivamente imprudente, ¿sí? Estamos en la era de las cirugías plásticas estéticas, cirugías plásticas con fines reconstructivos, y hay que diferenciar dos cosas ahí, y hablamos de obligaciones de medios y resultados. Miren ustedes. Hay una cirugía plástica que es la cirugía plástica estética, que es una cirugía de fantasía, es una cirugía de vanidad, es una cirugía de armonía. Ojo con eso. La obligación es de resultado. Entonces, ¿qué título de imputación utilizamos ahí? Siempre el título de imputación subjetivo basado en la culpa. Pero como la obligación es de resultado, se va a presumir que la culpa ¿de quién? De Rada Casab, de Carrillo, de los prestadores directamente que hacen procedimientos de cirugía plástica con fines estéticos. La carga de probar la ausencia de culpa, la carga de probar la ausencia de la pericia, observancia, prudencia y diligencia es del prestador en salud, que tiene esa carga directamente. Punto número 1. Hay otra cirugía que es la cirugía plástica con fines reconstructivos o reparadores. ¿Sí queda claro? Reconstructivos o reparadores. Esa ya no es de fantasía. Tiene una cicatriz en cara, le sacan un pedacito en alga a ver si pega aquí en el pómulo la persona. El médico va a establecer
todos sus conocimientos, a poner al servicio del paciente todos sus conocimientos, toda su pericia, toda su experticia y demás, sin garantizar un resultado. Eso hace que la obligación sea de medios. Ahí entonces hablamos de responsabilidad por culpa probada. Le corresponde al paciente probar la culpa del médico. Y en la anterior hablamos de responsabilidad por culpa presunta, igual que las obligaciones de resultado. Encarna Roca, tratadista española, magistral del tribunal español, habla que las obligaciones de seguridad se presume la responsabilidad. O sea, en España se objetivizan las obligaciones de seguridad cuando se vulneran las obligaciones de seguridad. Aquí en Colombia sigue el título de imputación subjetivo, pero con presunción de culpa. La carga le correspondería, eso estamos hablando directamente de carga estática. Ahora, en la actualidad, algunos dicen siempre ha sido dinámica. En la actualidad es dinámica, en el sentido de que el Código General del Proceso dice, incumbe al juez establecer a quién le corresponde probar la culpa o la ausencia de ella, dice el nuevo Código General del Proceso, o a una de las partes. Pero para ese efecto, el juez o una de las partes tiene que saber que una cirugía, una cosa es una cirugía plástica con fines estéticos y otro aspecto es una cirugía plástica con fines reconstructivos. Tiene que saber y establecer que nunca al paciente el gastroenterólogo le tiene la obligación de curar esa gastritis crónica difusa. Él hace su endoscopia, ¿sí? Hace una biopsia, un pellizquito en el estómago, en el píloro del paciente. Va directamente al laboratorio clínico, quien sí tiene, ojo con lo que vamos a decir, una obligación de resultado. La ciencia está tan avanzada que el laboratorio clínico tiene una obligación de resultado. Pero una vez se emita el resultado por parte directamente ya de patología y demás, el gastroenterólogo va a formular los medicamentos necesarios, va a formular ibuprofenos, va a formular hidróxidos de aluminio y va a formular tetraciclinas para neutralizar el Helicobacter pylori, pero nunca le va a garantizar que le va a curar su gastritis crónica difusa. Si él le quiere endilgar la responsabilidad al médico, a quien le correspondería probar la culpa sería al paciente. Pero como quien tiene los conocimientos técnicos, científicos, médicos es el médico, podría el juez decir, usted pruebe la ausencia de culpa, pruebe que fue diligente, pruebe que fue perito, pruebe que es experto en el tema, presente la historia clínica, que es la narración cronológica de los procedimientos, medicamentos. Y ojo con eso, la historia clínica es un documento declarativo. La radiografía es un medio de prueba meramente representativo, porque estamos hablando de una imagen. El medio de prueba documental declarativo es lo que plasma el radiólogo de lo que observa en la imagen, pero la imagen en sí misma, ¿sí?, es efectivamente una prueba documental meramente representativa. Entonces aquí miren ustedes, obligaciones de medios, obligaciones de resultado, presunción de culpa o responsabilidad por culpa probada, ¿sí? Este es el gran problema del tema de la salud del médico y la platica y demás, ¿sí? Y siempre lo digo, el derecho a la salud es un derecho fundamental, ¿sí o no? ¿Está consagrado en la Constitución Política como derecho fundamental? ¿Sí o no? No. No está consagrado. A diferencia de la Constitución mexicana y demás, no está consagrado. Siempre que tutelamos, presentamos acciones de amparo, acciones de tutela, debemos recurrir al artículo 1 de la Constitución Política que nos habla de la dignidad humana. Es indigno estar enfermo. O el artículo 11 que nos habla del derecho a la vida, o el bloque de constitucionalidad, convencionalidad de derechos humanos ratificados por Colombia, pero no está consagrada. Por eso hay un proyecto de ley, estamos estudiando y toda esa cuestión en ese sentido, para establecer, qué tristeza, que el derecho a la salud no es un negocio, sino es un derecho fundamental, que es lo que es. Esto es importante, mire hasta donde llega.
Ahorita estamos haciendo un estudio sobre, en responsabilidad internacional, sobre el caso Artavia versus Costa Rica. A unas personas que no podían tener hijos, si querían someterse a procedimientos de fecundación in vitro, ¿sí? Entonces encontramos que en esa fecundación encontramos que hay un espermatozoide, ¿sí? Unos ovocitos fecundados, ¿sí? Y si los 5 efectivamente están fecundados, utilizamos uno de esos ovocitos fecundados y lo implantamos en el útero de la mamá o en el proceso de selección interno. Y si uno efectivamente, como diríamos vulgarmente, cuaja y está en proceso de gestación, ¿qué hacemos con los otros 3? Los retiramos y entonces ahí viene el conflicto de que si esos ovocitos fecundados son seres humanos o no. Entonces, Costa Rica, la Corte Constitucional de Costa Rica dice se le vulneran los derechos humanos, ¿sí? Y prohíbe la fecundación in vitro. Vienen a España, vienen a Colombia estas familias a hacerse los procedimientos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos revisa el caso, emite su concepto, lo emite o lo remite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica efectivamente condena al Estado de Costa Rica por daño emergente, todos los gastos, las erogaciones que se generan como consecuencia efectivamente del daño. ¿Y cuál fue el daño? Que le impedían a esas familias un derecho que es el derecho a la familia, el derecho a la igualdad y el derecho a la intimidad, porque la Corte Constitucional salió por los medios de comunicación con comunicados y demás señalando con nombre propio quiénes eran las personas que estaban queriendo someterse a esa fecundación in vitro. Eso es lo que le llamamos nosotros, que está en boga, la responsabilidad internacional. Y ojo con eso, cuando hablamos de responsabilidad civil, ustedes muchos litigan, hablamos de un término de prescripción de 10 años. Pero ¿desde cuándo empieza a correr el término de prescripción? En el caso de la señora que tenía abandonada una compresa, no desde el hecho en el cual le hacen el procedimiento quirúrgico y le abandonan la compresa, sino cuando ella tuvo conocimiento de que esa compresa está abandonada como consecuencia de la información que le realiza ¿quién? Que le realiza efectivamente el gastroenterólogo del Hospital Militar, institución diferente donde le hicieron el procedimiento de colecistectomía. Entonces la prescripción extintiva o liberatoria para liberar al victimario prestador en salud empieza a contar no desde la ocurrencia de los hechos, sino cuando efectivamente se descubre, y eso es importante, que hay unas cláusulas claims made y sunset en el seguro de responsabilidad civil para prestadores en salud, tienen que recomendar las claims made en médica. Miren lo que pasa en este momento en el caso de los implantes mamarios PIP. ¿Dónde se produjeron? ¿Dónde se producen? La cadena de consumo, producción, distribuidor, comercialización. ¿Dónde se producen los implantes mamarios PIP? ¿Dónde se produjeron? En Francia. Se distribuyen acá en Colombia y se implantan las prótesis, ¿sí? Por cirugía plástica, estética o fines reconstructivos. Fines reconstructivos, ¿por qué? Porque la señora tenía un CA mamario, un cáncer mamario, entonces tienen que hacerle un vaciamiento de mama. ¿Y qué le incorporan? Un implante mamario PIP defectuoso que se rompe. O sea, pobre señora, mal se lo cura con otro mal. No está comprobado todavía el nexo de causalidad que puede producir cáncer. El líquido directamente, que son aceites hidráulicos, que lo que tenía, ya se profirió una condena ahí. Son 12.500 víctimas de implantes mamarios PIP. Ya 1.100 están siendo reparadas en ese sentido. Entonces, ¿desde cuándo empieza a correr el término de prescripción? ¿Desde cuando le hacen o le incorporan ese implante mamario? ¿O cuando le hacen una resonancia nuclear magnética y se observa en la resonancia nuclear que ese implante mamario está roto, está averiado? ¿Desde cuándo empieza a correr el término de prescripción? ¿Sí? Desde el momento que ella se entera. En el caso de la responsabilidad del Estado, no son 10 sino 2, ojo, ¿sí?
2 años el término de caducidad. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuando le hicieron el Pomeroy? ¿O desde cuando ella se enteró por el periódico que... No, esta es otra. Que cuando ella se enteró efectivamente por parte del ginecobstetra de que ella le hicieron el Pomeroy, ¿sí? Entonces desde ahí empezamos a contar los 2 años, desde que la señora es informada 2 años y medio después de que le hicieron el Pomeroy sin su consentimiento. Y eso es supremamente importante, ¿sí? Entonces tenemos 10 años cuando el prestador es privado, desde la ocurrencia no del hecho, sino desde el descubrimiento. Las claims made es supremamente importante tener claro eso, ¿sí? Entonces hay una ley que es la 389 de 1997 que habla de las cláusulas claims made, desde cuándo empieza a correr el término de prescripción para el tema de coberturas, exclusiones y demás. La ley 389 de 1997 y la ley 45 de 1990. Ojo con esto, miren, la responsabilidad laboral. Ojo con esto. ¿A ti que te gusta la responsabilidad laboral? El médico o el director de un hospital o una clínica es empleador. La institución es empleador. Y hay unos riesgos que se llaman riesgos biológicos. A ustedes cuando le sacan una muelita o le van a hacer una calza o le van directamente a hacer una extracción, ¿cierto? Le colocan, le van a hacer una radiografía, le colocan un chaleco de plomo, porque los rayos ionizantes pueden producir cáncer. Entonces, bueno, que le produzca a uno el cáncer porque va digamos que una vez al año, ¿sí? Pero este médico o este odontólogo se sale. Es precisamente por los rayos ionizantes que a él, por la constante y repetida, ¿sí? Contacto directo con esos rayos ionizantes le puede generar directamente algún cáncer. Ahí estamos hablando de responsabilidad laboral cuando por dolo o culpa grave del empleador prestador en salud, uno de sus trabajadores efectivamente, ¿sí?, se le puede causar daños. 216 del Código Sustantivo de Trabajo. Siempre que hablemos de dolo o culpa grave. Pero ahí viene otro tema apasionante. El dolo eventual. ¿Se aplica responsabilidad médica? Claro, el médico que hace un procedimiento quirúrgico en una borrachera tremenda o en una traba tremenda, ¿sí?, y aplica al anestesiólogo una anestesia epidural y le lesiona la médula y el paciente quedó parapléjico. ¿Eso es culpa grave, sí o no? No, podría aplicarse el dolo eventual. La gran diferencia entre el dolo eventual y la culpa con representación o la culpa grave es que en el dolo eventual el acto del médico es temerario. La temeridad por parte de ese médico que llegó enguayabado, borracho. Siempre vemos en clase la película El vuelo, no sé si la han visto, de Denzel Washington, que el piloto va en una borrachera y una traba tremenda, se toma el alcohol de los pasajeros y el avión se siniestra. Para diferenciar, hay fuerza mayor de casos fortuitos, es bien interesante ahí el tema. Pero en el caso de responsabilidad médica, ¿se podría aplicar el dolo eventual? La respuesta es sí. Y el gran problema para la reparación integral de la víctima es que el dolo eventual es inasegurable. El asegurador, si ese médico actuó con dolo directo, indirecto o eventual, no paga, porque esa es una disposición de orden público. ¿Qué significa eso? Si usted es dueño del carro, tomador asegurado de la póliza, y va borracho y le causa lesiones a la víctima y es condenado por el juez de conocimiento por dolo eventual, el asegurador le dice: hasta aquí lo acompañé a un tomador asegurado. Bueno, y viene ahí lo que se llama el incidente de reparación integral, ¿sí? Y el asegurador, ¿qué dice en el incidente de reparación integral? Pues yo ya no pago. Gastos del proceso como cobertura, sí, pero yo ya no pago porque el dolo es inasegurable. Conclusión: el dolo eventual está efectivamente está enriqueciendo más a las aseguradoras porque están dejando de pagar siniestros. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Me dices? ¿Ya están aburridos? Ya lleva 2 horas. 40 minutos. Bueno, 5 minuticos más, ¿me aguantan? ¿Sí? Bueno. Entonces, miren, responsabilidad ético-disciplinaria, miren. Cuando uno se mete en el tema de la responsabilidad médica,
Ustedes tienen que saber de derecho penal, por supuesto, homicidio culposo, lesiones personales culposas, falsedad documental, ideológica en la historia clínica y demás. ¿Sí queda claro? Acciones constitucionales, acciones de grupo, acciones de tutela, acciones de cumplimiento, acciones populares. En el caso de los implantes mamarios PIP, como hay una pluralidad de víctimas y el daño está exteriorizado, ¿manejaríamos acción de grupo o popular? Pregunto. De grupo. En el caso de los implantes PIP, 12.500 víctimas, 1.000 ya están siendo indemnizadas, nada más ni nada menos, y mire la estrategia, por la comunidad europea. Porque es que el sello del implante mamario decía CE, Comunidad Europea. Ni siquiera demandaron, sí. Lo más tonto y absurdo es demandar al cirujano plástico. ¿Sí? Él va a decir, no, pues, a ver, yo estoy utilizando un producto, ¿sí? No es tan tonto, no antitécnico demandar al Estado, al INVIMA, porque él es quien certifica. Yo tengo un artículo, googleenlo, le colocan José López Oliva, responsabilidad del Estado y responsabilidad civil por implantes mamarios defectuosos. Y tengo un grupito que se llama Cátedra López-Oliva en Facebook, pero no para ver fotos ni para el chisme ni nada. Sí, es netamente algo académico, ¿sí? Académico. Cátedra con tilde la López-Oliva. Ahí subimos videos, ahí están las dos publicaciones también que tienen revistas indexadas, por eso las pueden buscar por internet. Y mi posición ahí en ese sentido es que la responsabilidad es, por lo menos del Estado, por ausencia de inspección, vigilancia y control del Instituto de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos, INVIMA. Responsabilidad disciplinaria, tenemos que tener claro dos cosas. Un hecho generador de culpa en materia de responsabilidad médica puede generar responsabilidad penal por homicidio culposo o por homicidio doloso, dolo directo, dolo indirecto o eventual. Puede generar responsabilidad civil, término de prescripción 10 años a partir de la ocurrencia del hecho, no a partir de que éste se descubra. Responsabilidad del Estado por falla de servicio. Negligencia por omisión, son 2 años, caducidad 2 años, a partir del hecho, no a partir de que éste se descubra. Responsabilidad disciplinaria ante los tribunales de ética médica o odontológica y ética disciplinaria. ¿Sí? Responsabilidad fiscal. Responsabilidad fiscal porque ese médico puede ser servidor público y él llegó borracho a la sala, al quirófano y le causó lesiones a la víctima. Ahí hay culpa grave, ni siquiera culpa grave, fue condenado por dolo eventual. ¿Quién paga? El Estado, pero el Estado repite en contra de ese servidor público por su actuar enmarcado directamente la culpa grave o el dolo eventual. Responsabilidad laboral, mire que todas están, ¿sí? 216 del Código Sustantivo de Trabajo, dolo, culpa grave, régimen subjetivo, ¿sí? Cuando ese empleador no protege directamente las medidas de protección por infecciones nosocomiales o directamente por riesgo biológico de su empleador. Y lo que está de moda, medidas cautelares, comisión y demás por el caso Petro, la responsabilidad internacional. Que hablamos del sistema interamericano, Comisión Interamericana, Corte Interamericana, caso efectivamente Artavia versus Costa Rica, y hay otro caso en contra de Ecuador también por responsabilidad médica. ¿Hasta allá llegó la responsabilidad médica, la responsabilidad internacional? Sí, señor. Hay sentencias de la Corte Interamericana directamente que nos hablan de responsabilidad internacional. Yo le voy a enviar al doctor Velandia y demás las sentencias, unas 30, 25 sentencias, para que las tengan, para que las lean, para que las compartan, pues, para que las discutan, los que dictan clase, para que las discutan directamente con sus alumnos y demás. ¿Señor? ¿La presentación también? Sí, la presentación también. Para el examen final. ¿Sí? Entonces, Para el examen final. bueno, yo creo que ya me he excedido, les ofrezco disculpas pues al profesor Velandia, ya 1 hora de todas maneras. Bueno, conclusiones. Estudia la responsabilidad médico-sanitaria, es tema espectacular. Bueno, el derecho de daños. Ojo que eso el derecho de daños, un término que ahora estamos hablando de perjuicio moral, daño moral no, sino perjuicio moral, daños y perjuicios no, sino daños que generan perjuicios para efectos de cobertura y demás. ¿Sí? Es el derecho de daños, es el género de géneros.
Y dentro del derecho de daños está la responsabilidad civil, Luisa Fernanda, está la responsabilidad del Estado, está la responsabilidad internacional, está la responsabilidad laboral, está la responsabilidad ético-disciplinaria, ¿cierto? Dentro del género derecho de daños. Y hay otro tema que algún día lo compartiremos, que son los daños punitivos, los punitive damages, para hacer una comparación directamente entre la legislación norteamericana, la disposición jurisprudencial norteamericana y la legislación colombiana. Estudien, lean, que eso es rico saber cosas. Muchísimas gracias, muy amable.